que está pegada al hueso, y fíjense que tiene estos puntillados. Ese puntillado habla de que este color con ese puntillado es una encía sana. Y fíjense lo que es una encía inflamada, ya con una enfermedad periodontal, una diarrea de tipo moderada, grave, con reabsorción del hueso. Las bolsas periodontales hacen que se expongan las raíces, y eso trae sensibilidad dentaria, y con el tiempo estos dientes se empiezan a mover y terminan en la ablación sola, o directamente el odontólogo necesita hacer la extracción de los dientes. Las causas generales de inflamación de las encías tienen que ver con un montón de causas, pero en general las que nosotros vemos más son las debidas a diabetes, trombocitopenias, leucemias, fármacos anticonvulsivantes. Esta unión entre tabaquismo y alcohol, si el paciente fuma, toma alcohol, lo van a ver como causa principal de las lesiones tantas premalignas de la boca como el carcinoma de la boca o el cáncer oral. Las causas sistémicas entonces son un 33% de las gingivitis generales, las nutricionales un poquitito más, y esto es por el fármaco. Y también el embarazo en un porcentaje mínimo, pero en algunas pacientes el cambio hormonal que se produce, más la falta de higiene oral y la falta de ir a un odontólogo durante el embarazo, produce una infección crónica de las encías que termina con una enfermedad periodontal luego que el paciente ha tenido su embarazo a término, tiene el bebé, pero le queda como una enfermedad periodontal residual. Bien, algunos ejemplos de gingivitis de causas generales: agrandamiento de las encías, sangrado espontáneo de las encías en una leucemia, también agrandamiento por fármacos, estos por anticonvulsivantes, hemorragias también por leucemias, focos hemorrágicos con trombocitopenia. Son formas de ver la gingivitis que en general, ustedes que están por terminar un curso de posgrado de medicina interna, vendría bien que se planteen cuántos de ustedes ven una boca de un paciente. ¿A cuántos le dicen abra la boca, saque la lengua? ¿A cuántos le ponen el dedo adentro de la boca? Yo creo que a pocos. Si nosotros hacemos, comparamos causas locales con causas generales, que también pueden ir unidas, la gingivitis puede ser también de causa general y de causa local. Y si a eso le sumamos el tabaco, la diabetes y el alcohol, es un combo que termina en una infección bucal. La infección bucal que ustedes también pueden, como ustedes saben, también puede ser a punto de partida de infección focal, que produce una glomerulonefritis, un problema renal crónico, un problema valvular, cardíaco, etc. En cuanto a la gingivitis, causas locales y causas generales en personas, o sea, de acuerdo a la edad, por ejemplo, vemos que en los jóvenes las causas locales son las predominantes, el embarazo son parecidas, 50 y 50, en los adultos las causas locales siguen siendo las predominantes, y en los inmunodeprimidos las causas locales o generales también son un 50-50. Bien, vamos a pasar a lesiones precancerosas de la boca. Estas 4 lesiones son las principalmente precancerosas. La queratosis actínica, esta se ve en el labio por exposición solar, piel clara, ojos claros, gente que trabaja en el sol, en el campo. La úlcera traumática, que después vamos a hablar un segundito de esto. La leucoplasia, que es una placa blanca que no se desprende. Ustedes saben, si la placa blanca en la boca se desprende, es seguramente una candidiasis. Y la eritroplasia que ya es considerado por muchos
un verdadero carcinoma in situ. O sea, ya cuando hay una eritroplasia, las posibilidades de cancerización son muy grandes. La queratosis actínica son lesiones producidas por el sol, hay una predisposición también de tipo genética, evidentemente, y acá, por ejemplo, en esta foto, vemos ya un carcinoma epidermoide que se ha generado en una queratosis actínica. Fíjense que generalmente la invasión es más del lado de la piel y de la semimucosa del labio hacia el lado de la piel que hacia la boca. Úlcera traumática. Esta es una lesión que se ve bastante frecuentemente, la gente se muerde, muchas veces todos nosotros a veces comemos rápido y nos mordemos la mucosa, queda una úlcera, muchos tienen prótesis removibles de sacar y poner, que también producen úlceras traumáticas. Las lesiones son en general de tipo más bien inflamatorios, pero no muy dolorosas. Tienen este trasfondo de tipo necrótico, úlceras que enseguida se ponen amarillentas. ¿Y cómo procedemos con respecto a eso? Le damos 2 semanas de tiempo. Higiene, buches, cuidado local, verla qué diente se murió, qué gancho le provocó eso, dónde está la parte traumática, tratar de solucionarla y le damos 2 semanas, como mucho 3 semanas. Si no se soluciona esa úlcera en 2 semanas, 3 semanas, va a la biopsia directamente. Las leucoplasias. Las leucoplasias son lesiones blancas, como ustedes saben, pueden ser muy extendidas, poco extendidas. Este es el carrillo. En general le muestro 2 situaciones verrugosas de leucoplasias en el piso de la boca, que son las que más probablemente se malignicen. Son lesiones que hay que tenerlas muy en cuenta. La leucoplasia de por sí, cuando no es verrugosa, cuando es una leucoplasia leve, tiene pocas posibilidades de malignización, pero necesitan un seguimiento por lo menos cada 3 meses para verla la lesión. Sacar una foto, controlarla, ver que no haya progresado. ¿Y cuál es el control nuestro? Fundamentalmente la biopsia. Y la biopsia, cuando se hace una biopsia en la boca, generalmente tratamos de tomar 2, 3 o 4 muestras de biopsia, no solamente una sola muestra, y generalmente tratamos de tomar mucosa sana con mucosa afectada. En cuanto a la eritroplasia, como les dije, para muchos, considerado ya un carcinoma in situ, tiene zonas coloradas, de puntillado colorado, también es como que hubiese también una zona blanca en el fondo, y son lesiones generalmente extensas. Y estas lesiones también las controlamos con biopsias. Es la forma más segura de controlarlo, en vez de decirle, mire, haga un buche, venga dentro de 2 meses, cuando vuelve dentro de 2 meses ya tenemos un carcinoma instalado con todas las consecuencias que tiene eso. La tasa de malignización en general de las lesiones premalignas de la boca tiene que ver con la eritroplasia, como ven, tiene un 50%, la leucoplasia verrugosa y la leucoplasia con displasia. Estas se llevan casi todos los porcentajes y las otras, poco posibilidades de malignización, salvo la queratitis actínica, que tiene más posibilidades de malignización. El 80% de los carcinomas que nosotros vemos en la boca son inducidos o producidos por lesiones precancerosas anteriores. O sea que en algún momento esos cánceres, como recién estabas contando vos, esos cánceres han tenido alguna lesión precancerosa, una leucoplasia, algo que indicaba que ahí se iba a formar un carcinoma. La que tiene peor, como dice ahí, eritroplasia más displasia, tiene el peor pronóstico, y casi 50% de las lesiones esas se transforman en cánceres. La leucoplasia se transforma en cáncer como cualquier cáncer epitelial cuando hay una displasia, o sea, empiezan con imágenes de displasia moderada, displasia más importante, displasia más grave y terminan en un cáncer.
Este tipo de evolución se puede llegar a controlar con biopsias. Ya en este momento, cuando nosotros tenemos una displasia moderada o grave, muchos de nosotros creemos que ya es momento de tratarlo como si fuera un verdadero carcinoma. Acá vemos una lesión de un carcinoma epidermoide del frenillo prácticamente lingual con una lesión blanca en el fondo. O sea, esto fue una leucoplasia que se transformó en un cáncer. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero para que vean diferentes tipos de carcinomas de acuerdo al tamaño, producidas en una zona de eritroplasia y producidas en una zona de leucoplasia. ¿Cuáles son los principales síntomas que viene un paciente con un cáncer oral? Este cuadro, más o menos, nos muestra que la mayoría de los pacientes, casi un 65%, viene con úlceras. O sea, la manifestación clínica más importante del carcinoma de la boca es una úlcera. En general es una úlcera que se produce como tumor palpable, con poco dolor y con necrosis superficial. Bordes indurados, agrandamiento de los tejidos blandos, infecciones secundarias, porque la boca es contaminada, por supuesto, movilidad dentaria cuando produce una invasión del diente, trismos, el paciente no puede abrir la boca porque el cáncer infiltra el músculo, macetero, pterigoideo, fracturas patológicas cuando ya el cáncer invadió la mandíbula y comió todo el hueso y se produce una fractura patológica, pérdida de peso y cicatrización alterada. En general la cicatrización alterada uno se da cuenta cuando uno hace un procedimiento, por ejemplo, un odontólogo hace un procedimiento de una extracción dentaria en una zona donde hay un carcinoma y ve que no cicatriza. Y ahí recién derivan al paciente, no antes cuando tenía la lesión. ¿Cómo es el seguimiento clínico? Clínicamente, mirar la boca, palparla y generalmente nosotros nos manejamos con fibroscopía, se la mandamos a un otorrino o nosotros hacemos la fibroscopía, tanto con fibroscopios rígidos o fibroscopios flexibles, y también hay que revisar la laringe porque también el carcinoma, los que han tenido carcinoma oral, también tienen un gran porcentaje de producir un segundo primario, sobre todo en los pacientes que han recibido radioterapia como tratamiento. Bien, biopsia. Para nosotros es el gol estándar para seguir una lesión bucal, cualquiera sea la lesión. Nosotros preferimos hacer una biopsia de más que evitar un diagnóstico de un cáncer o comernos un diagnóstico de un cáncer. O sea que la biopsia bucal es una situación que se puede hacer muy fácilmente, inclusive a veces, yo me acuerdo en el Hospital Fiorito que teníamos 50 pacientes y teníamos para hacer 30 biopsias con una cocodrilo, con una pinza cocodrilo, ni siquiera con anestesia, o le poníamos un poquitito de spray local y hacíamos, abría la boca, tac, punto, ya está, se hizo una biopsia. No es tan complicado. En el caso del cáncer oral, como ustedes saben, el cáncer oral es de diseminación linfática en el cuello, en los ganglios linfáticos del cuello. Por lo tanto, la forma de controlar el cuello, hoy en día, generalmente biopsia con aguja fina con control ecográfico. Si el tumor es grande en el cuello, se puede hacer aguja fina directamente en el consultorio sin ecografía. Pero generalmente lo mandamos hoy en día a hacer con control ecográfico una punción con aguja fina. Lo mismo que se hace para el seguimiento de patología tiroidea. En general, el porcentaje de sobrevida de cáncer oral, ahora vamos a hablar de cáncer oral, el porcentaje de cáncer oral de sobrevida mundial es de entre el 65 y 3%. Eso tiene que ver porque la mayoría de los diagnósticos son pospuestos y cuando el paciente ya concurre a la consulta ya son T grandes o estadios avanzados. Si ustedes ven,
en esta torta, solamente localizados tiene un 47%. Eso quiere decir que no solamente un problema argentino, sino mundial, de la poca revisación que se hace de la boca en estos países. Y cómo pasan desapercibidos los cánceres orales, porque se trata, si estamos hablando de cáncer pulmonar, cáncer renal, cáncer del páncreas, intestinal, qué sé yo. La boca es un órgano que se puede ver, se puede palpar, y se puede revisar y se puede biopsiar. O sea que el porcentaje que existe de sobrevida es muy, muy bajo con respecto a lo que tendría que ser. Para pasar un poquitito a los chismes, para dar un poco de información general, siempre se habló que el carcinoma oral era un cáncer de gente con pocos recursos, de la población, digamos, culturalmente más baja. Sin embargo, yo les muestro algunos ejemplos para demostrar que no tiene nada que ver eso. Por ejemplo, quienes tuvieron cáncer oral y murieron de cáncer oral. Yo creo que la mayoría ya no saben quién es el Humphrey Bogart. A ver, la gente acá que está en la es un actor que en su momento fue la película Casablanca, no sé si le sonará, era el principal actor. Dos presidentes de los Estados Unidos, el famoso tren de Lembourg, que se lo conoce porque saben la maniobra del tren de Lembourg, cirujano famoso, tuvo cáncer oral. En nuestro medio, Victoria Ocampo, la escritora, René Haussmann, el jugador de fútbol, y Juan José Castelli, prócer de la época de la época de Mayo, de la Revolución de Mayo. Y el más famoso, por el cual el cáncer oral tuvo digamos, se hizo más popular, es Sigmund Freud. Freud tuvo todo un libro de lo que no se tiene que hacer con un paciente cuando tiene cáncer oral. Fue atendido por un íntimo amigo de él, que era otorrinolaringólogo. Lo interpretó como lo que hoy en día nosotros conocemos como papilomatosis oral florida, que hoy en día se considera que se llama carcinoma de Ackermann, o carcinoma, digamos, de un grado más bajo de malignidad. El amigo le dijo, no, yo te lo hago acá en el consultorio, te pongo un poquitito de anestesia local, te lo quemo, te lo cauterizo, y terminó con un cáncer oral en el maxilar inferior y en el maxilar superior. Esto está en el Museo de Freud, de las prótesis que se utilizaron cuando fue operado. Toda su vida padeció estos tumores. Mientras él hizo su mayor contribución, digamos, con los libros, con los pacientes, él tenía unos dolores terribles por su cáncer oral. Y ahí fue cuando se hizo adicto a la heroína. Pero siempre su foto con el habano en la boca. O sea que ya el tabaco se consideraba como posible precanceroso de las lesiones orales. Bueno, simplemente era para matizar un poquitito el tema. En cuanto a la etiología del cáncer oral, es fundamentalmente tabaco y alcohol. Tiene que ver la genética, tiene que ver, muchos hablan de el carcinoma nasofaringeo en relación al virus de Epstein-Barr, pero fíjense, el alcohol y el tabaco, esto es por semana. Fíjense, si uno fuma 30 paquetes por semana y 40 paquetes por año, la proporción de cáncer oral aumenta increíblemente. Así que bueno, es simplemente por un problema informativo. Nosotros, esto está hecho por una gente que trabajó conmigo. Brandisi sigue trabajando con nosotros, es un estomatólogo. Y el doctor Héctor Lafranchi era un estomatólogo que murió hace unos años.
y el doctor Rómulo Cavini era el profesor titular de anatomía patológica de odontología, también médico patólogo. Hicieron un trabajo con respecto a la incidencia del cáncer oral entre mujeres y hombres, y lo que era Grispan en su libro, el famoso libro de dermatología de enfermedades de la boca. Fíjense que en ese momento las mujeres eran 12% en la incidencia con respecto al cáncer oral con respecto a los hombres. Y después en la Facultad de Odontología de la UBA es prácticamente 50-50. O sea que el crecimiento de la etiología del cáncer en mujeres con respecto a los hombres ha aumentado exponencialmente. Yo creo que todas las mujeres que están acá saben por qué pasó eso, porque empezaron a tomar más alcohol y porque empezaron a fumar más. Es importantísimo la localización en el cáncer bucal. La mayoría de los cánceres bucales son de la lengua, prácticamente un poquitito más, le diría un 40 y pico %. Suelo de la boca, mejilla, encía, trígono retromolar, labio, paladar duro. El cuadro de abajo, la torta de abajo, es de la lengua. Y la base de la lengua en ese caso se lleva la mayoría. Cáncer de la base de la lengua, más difícil de diagnosticar, porque lógicamente está en la zona posterior, debuta generalmente con una adenopatía cervical y son cuando se diagnostican en general de estadios altos. No todos los cánceres orales son carcinomas epidermoides, pero sí podemos decir que es el 91% de los cánceres orales. Ahora les voy a mostrar algunos cánceres orales que no son carcinomas epidermoides, para que vean que también los vemos. Con respecto al estadio, los estadios tienen que ver con el T, con el N y con el M, con cualquier estadio de un cáncer de cualquier órgano. Los carcinomas entonces son entre el 91 y 94% de todos los cánceres orales, el carcinoma epidermoide, como les dije, úlceras, necrosis en el centro, muy indurado, no doloroso, no molesto, y cuando ustedes le tocan esa zona es totalmente dura y no produce dolor. Este es el carcinoma epidermoide típico. Los cánceres orales también, como les dije, el resto de la torta que no son epidermoides. Cáncer de glándula salival menor, este es un carcinoma adenoide quístico, conocido más con el nombre de cilindroma. Se confunde muchas veces con un absceso. Esta incisión está producida porque creían que era un absceso y lo pulsaron para drenar. Un adenocarcinoma de glándula menor salival, un tumor mixto maligno de glándula salival en el paladar. Linfoma en la zona orofaringia, melanoma de las encías, O sea, nosotros podemos tener todo tipo de cánceres, además del epidermoide, pero lo que más vemos, lógicamente, es el epidermoide. Sarcoma de Ewing de maxilar superior. Este chico, a veces yo me entretengo con alguna anécdota, pero me acuerdo, era de General Sarmiento, en el campo, en la provincia de Buenos Aires. A este chico le pegó una patada a la vaca. Una vaca, le estaba ordeñando una vaca, le pegó una patada, y hasta el día de hoy en General Sarmiento creo que la gente esa cree que la vaca es la que produjo el sarcoma de Ewing. Ahí descubrieron que tenía el tumor en la boca, porque vino sangrando, ahí le revisaron la boca y ahí descubrieron el tumor. Fibrosarcoma de maxilar superior, osteosarcoma de mandíbula de esta nenita de 9 años y un rhabdomyosarcoma. Como ven, la producción de cáncer también puede ser no solamente epidermoide. Estas fotos son para mostrarle clínicamente cómo se puede presentar, además de una úlcera crónica, el carcinoma epidermoide. Lesiones ulcerosas, más chicas pero bien infiltrantes,
lesiones rojas, lesiones vegetantes en el carrillo. Esto es una zona muy agresiva, el carrillo de la boca. La lengua con una lesión vegetante mixta, blanca y necrótica, y lesión blanca, como lesión blanca. La zona de riesgo: lengua, piso, reborde, amígdala, mucosa yugal, paladar. En general nosotros tenemos un dicho que si nosotros trazamos una línea a nivel de los premolares en la boca, todo lo que es anterior es más benigno, entre comillas, menos agresivo que lo que es posterior, que provoca más adenopatías y más problemas ganglionares. Hace un tiempo se conocía la relación del HPV, virus del papiloma humano, con respecto a la faringe, al cáncer orofaringio. Y lo que lo hizo conocido fue Michael Douglas, porque él publicitó su cáncer por HPV. Y salió en todos los diarios y se puso atención en el tema del HPV y la relación con respecto al cáncer orofaringio. Como ustedes ven, el HPV, el subtipo 16, es el que produce este tipo de lesiones. Y si ustedes ven, a partir de los años, cómo a partir de que fueron empezando desde el 90, a medida que fueron pasando los años, la cantidad de cáncer orofaringio producido por HPV fue aumentando exponencialmente. Carcinomas producidas por HPV, o sea, con nosotros hoy en día hay un cáncer orofaringio, hay que descartar que no sea por el virus del papiloma humano. Lo que sí tiene mucho que ver la relación entre el virus del papiloma humano, el cáncer orofaringio, y si se fuma o no se fuma. Si no se fuma, el riesgo es bajo, la sobrevida es mayor. Si se fuma, y depende de la cantidad, ahí dice menor de 10 paquetes, mayor de 10 paquetes, aumenta las posibilidades de que la evolución sea peor. Con respecto a los ganglios que produce la diseminación del cáncer oral, nosotros, como ustedes saben, se divide el cuello en nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6 anterior, 1 submentoniano, submaxilar, 2, 3, 4, yúgulo carotidia superior, medio e inferior, y la zona posterior o del trapecio, o sea, el triángulo trapecial. Esa es la división. Hace mucho tiempo, Skandalakis hizo este estudio, se estudiaron en varios centros hospitalarios y se vio que llegó a la conclusión que si nosotros teníamos un tumor de cuello, solamente el 20% era inflamatorio y el 80% eran neoplásicos, el 80% de estos eran malignos, el 20% benignos, el 80% metastásico, el 20% primario y el 80% venía de tumores de cabeza y cuello, generalmente de la boca, o sea, de carcinoma oral. Diferentes tipos de ganglios, chiquititos, ya en pacientes que son realmente inoperables, y la punción, no olvidarse de la punción con aguja fina y el control ecográfico. ¿Qué es lo que hacemos en los carcinomas? Primero vemos si no hay invasión ósea. La invasión ósea, radiografías, tomografías, resonancias, lo que sea, para ver si este tumor, que a veces se ve chiquitito por fuera, comió todo el maxilar inferior, y lesiones más chicas también que producen una erosión de la cortical de la mandíbula y se comió hueso. ¿Cómo invade el tumor el diente? O por el periodonto, lo que yo le hablé de las encías, se mete por el borde ese, el surco entre encía y diente, invade el hueso, o en un desdentado directamente en la zona donde tenía antes las extracciones dentales. Para nosotros es muy importante la profundidad que tiene ese carcinoma. Esto es como el melanoma, es el mismo tema. O sea, cuanto más profundidad tiene,
más profundidad, más posibilidades de muerte y más posibilidades de tener ganglios linfáticos metastásicos. Tumores a veces son pequeñitos, infiltrantes. Esto es mejor tocarlo, palparlo, que mirarlo. Si ustedes lo tocan, esa lengua, van a ver que está infiltrada, está dura. Carcinoma ya epidermoide muy importante del borde de lengua, con una variedad de necrosis importante. Esto a modo de conclusión, ustedes fíjense que como el pronóstico en el cáncer oral, el factor más importante es la presencia del cuello de ganglios. Es lo que estábamos hablando de lo que hablábamos antes. O sea que sí, la presencia de ganglios metastásicos, linfáticos, diseminados del cáncer oral, es el que empeora el pronóstico. Y si ustedes ven, un estadio 2 que ya tiene ganglios, un estadio 3 con ganglios, ya la sobrevida ya va de lo que puede ser el 90% a un 60% de sobrevida. En cuanto a la zona posterior, como les decía, este es el porcentaje que tenemos de metástasis ocultas. Si tenemos labio para dar duro, encía, tiene pocas posibilidades de tener metástasis ocultas. Si es piso de boca, lengua, para dar blando, tiene muchas más posibilidades. Y eso habla de que empeora el pronóstico. En cuanto a la elección de tratamiento, simplemente nosotros tenemos dos tipos de tratamientos: tratamientos simples, tratamientos combinados. Tratamientos simples, cirugía o radioterapia. Tratamientos combinados, cirugía más radioterapia más quimioterapia, quimioterapia, cirugía, radioterapia, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, etc. O sea, esos son los tratamientos combinados. Si nosotros tenemos cáncer en estadio 1 y 2, siempre optamos por tratamientos simples. En general, tratamiento quirúrgico. En algunos lugares se puede hacer también tratamiento simplemente de radioterapia. Estadio 2 y 3 es tratamiento combinado. Cirugía más radioterapia, quimioterapia, cirugía, radioterapia. Y esto es simplemente para que tengan un resumen: pequeños tumores, cirugía o radioterapia, como les dije, dependiendo de la localización; grandes tumores, cirugía, radioterapia postoperatoria. Base de lengua, amígdala y base de lengua, radioterapia y quimioterapia simultáneas. Eso se necesita un centro asistencial con alta complejidad, porque el paciente se deteriora rápidamente, complicaciones infecciosas, complicaciones de su sistema inmune, complicaciones pulmonares, etc. Tumores irresecables, quimioterapia y radioterapia paliativa. Esto es un trabajo que nosotros presentamos ahora en Barcelona hace poquitito, y es para que vean lo que hace el diagnóstico precoz en cuanto a la sobrevida de estos pacientes. Nosotros tenemos, en el último año, del 2013 al 2024, tenemos un 93% de sobrevida de los cánceres. Pero son tumores que son rápidamente biopsiados, rápidamente diagnosticados y rápidamente se hace el tratamiento que corresponde. Y ahí está la diferencia de lo que teníamos en el año 92-2000 a lo que teníamos en el año actual. Y porque algo hay que decir de lo que queda. Primero, no se olviden de la boca. Como médicos clínicos, generalmente quizás es uno de los primeros al que va a recurrir un paciente. O sea, mirarle la boca, revisarlo, palpar los ganglios del cuello. No olvidarse de la infección por virus HPV, por el HPV. Sospechar si hay una úlcera persistente, derivar con cualquier lesión sospechosa persistente de más de 2 o 3 semanas, como les dije. Prevención, bueno, tabaco, alcohol, promover la vacunación con el HPV. El carcinoma bucal es
frecuente, agresivo, pero la detección temprana cambia el pronóstico totalmente. Incluir el examen oral de rutina, especialmente en pacientes de riesgo. Y bueno, esto de nuevo, ¿cuántos de nosotros palpamos la lengua y mucosa yugal en el examen físico habitual? Bueno, nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, o sea,